Buenas tardes, noches a todos los que nos acompañan, amigos, colegas, compañeros de trabajo de toda Latinoamérica. Como todos ustedes saben, la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación está integrada por los 7 países con mayor productividad científica en Latinoamérica, en orden alfabético, para que no se enoje nadie: es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico, Uruguay y México. Entonces, dentro de este grupo de sociedades, cada mes presentamos un simposio latinoamericano y que obviamente cada sociedad tiene su representante. Se hizo una selección adecuada de todos los temas para ver cuáles eran los que interesaban, y este es uno de los que más solicitud tuvo. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra secretaria Martita Imamura, la secretaria de Socilar, que nos dirija unas palabras a nombre de la Junta Directiva y después iniciamos con el tema. Adelante, Martita, por favor. Buenas noches, buenas tardes. Es um honor muito grande estarmos aqui reunidos e em nome da Junta Diretiva, não, da Sociedade Latino-Americana de Reabilitação e também científica e também da Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação, porque agora vivemos tempo muito importante para a reabilitação. E o tema de hoje certamente enriquecerá ainda mais esse momento de la Reabilitación 2030, de onde todos nosotros estamos muy empeñados en proveer la rehabilitación de calidad a todos que lo necesitan. Y sabemos nosotros que muchos de estos pacientes queridos están en nuestros países en Latinoamérica. Entonces, con mucho gusto y además que por los órganos gubernamentales, científicos y académicos, todos estão muito focados em la reabilitação, que é uma estratégia clave para a saúde do século XXI. Então, temos um honor muito grande de ver um aspecto tão importante como é a sexualidade em estes pacientes. Então, buenas noches, bem-vinda, e estamos todos atentíssimos à brilhante charla de hoje à noite. Por favor, professor Guzmán, para introduzir nosso brillante palestrante. Gracias. Qué amable, Martita, muchas gracias. Bueno, para colocarnos en contexto, déjenme explicarles que esto inició hace ya muchos años. En el 1989 fue muy interesante porque cuando tuvimos la oportunidad de estar al frente del área de rehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando como base las enseñanzas que tuvimos en la Universidad de Minnesota en administración, ahí aprendimos que para hacer un programa se tiene que hacer un diagnóstico situacional. Para elaborar este diagnóstico situacional, invitamos a todas las agrupaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad, el grupo Sin Barreras, el grupo John London Down, todas las agrupaciones que trabajan en México, que trabajaban desde ese tiempo, y los invitamos con la finalidad de que ellos expresaran cuáles eran sus necesidades. Es común que los que pensamos que sabemos de todo hagamos un programa de rehabilitación, pero sin preguntarle a quienes realmente son los usuarios. Entonces ahí tomamos como punto de partida que en una pirámide, la base de esa pirámide son los servicios, las personas dedicadas a la atención para la salud, y el paciente es el que tiene que estar en el vértice de esa pirámide porque es a quien van orientados todos nuestros programas de rehabilitación. De estas solicitudes que presentaron, obviamente quien mayor número de solicitudes tuvieron fueron los temas de eliminación de barreras físicas, los autobuses, los programas de educación para niños con discapacidad leve, moderada y avanzada, y uno de los 5 primeros también fue la rehabilitación sexual de las personas con discapacidad. A partir de esa fecha empezamos a trabajar, reunimos a los expertos, en este caso el doctor Francisco Delfín Lara, ahora les leo su currículum, quien siempre desde que empezamos se abocó a trabajar con todas las agrupaciones, hicimos reuniones y de ahí salieron los lineamientos que ahora les va a explicar.
Ahora, es importante mencionar que lamentablemente cuando nosotros vemos este tipo de cursos o de programas de rehabilitación sexual, pues deja mucho que desear las personas que presentan este tema. Yo algo de que aprendí de Paquito era que siempre mencionaba que mucha gente confunde sexualidad con genitalismo y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, la sexualidad es algo integral que va a ser ampliamente explicado. Y bueno, para empezar con este tema, es muy importante que digamos quién es el que lo presenta. Entonces, el doctor Francisco Delfín Lara estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1980 ha estado laborando en el área de la sexualidad. Tiene su título de educador en sexualidad por el Grupo Interdisciplinario de Sexología del Instituto Superior de Docentes en Educación Especial. Tiene su maestría en Educación Sexual en el Centro Integral de Sexualidad. Es doctorante en la sexualidad humana por la Universidad de Nexum y la Asociación Mexicana de Medicina Sexual. Tuvo un programa en televisión y ha tenido muchos en radio, en todos los medios de comunicación, y bueno, siempre ha estado con un rating bastante alto, y ha sido invitado en múltiples congresos, simposios. Bueno, de hecho es uno de los participantes asiduos a nuestros congresos. Pero ya no quiero acabarme el tiempo de él, porque si no, no terminaría dando su currículum en una hora. Así es que para empezar, Paquito, los micrófonos son tuyos. Explícanos, compártenos tu experiencia y al final vamos a dar 15 minutos para preguntas y respuestas, que seguramente va a estar muy nutrida esta sección. Adelante, Paquito, por favor. Muy bien. Pues buenas tardes. Agradezco la amable invitación del doctor Juan Manuel, que bueno, pues la escucharon ustedes y vale la pena señalar que es mi amigo. Entonces, pues ya se darán cuenta de por qué me presentó de esta manera. Pero ante la presencia de ustedes, bueno, lo único malo es que no pude verles, vi solamente cartulinas negras con los nombres. Me hubiera fascinado ver a las personas. Bueno, gracias, Itzel. Eh, Cuando estoy ante este auditorio, pues me siento como dicen en México, como quien va a vender piedras al cerro. Es decir, voy a estar aquí con las personas expertas en todo esto, pero bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos que tengo al respecto. Y quisiera comenzar con algunos conceptos que me parece vale la pena revisarlos, porque como dijo el doctor Guzmán, pues a veces creemos que hay muchas cosas que se manejan como sinónimo y no necesariamente son así. El sexo, primero que nada, es un concepto biológico, biológico. Y en primera instancia se decía que se refiere a las diferencias físicas, es decir, las características físicas que establecen las diferencias entre individuos machos y hembras de una especie. Sin embargo, un compañero fallecido el año pasado, Javier Lizárraga Cruchaga, nos daba esta definición diciendo que es una realidad biológica y que tiene que ver con diversidad de características que dividen a individuos en hembras, hermafroditas y machos. Es decir, nos alejamos de eso de nada más dos sexos. Cuando dice hermafroditas también se puede interpretar como personas intersexuales y entonces el número de sexos pues, se va incrementando. Pero además, una amplia diversidad de expresiones a todos los niveles y decía Javier que deriva en una amplitud de fenotipos. Y para ilustrarlo, qué mejor que esta estatua de la Grecia clásica del hermafrodito de Pérgamo. Ahora les llamamos a estas personas intersexuales. Entonces, el primer concepto, sexo, que es de orden biológico. El segundo es género, y este a veces lo utilizan como sinónimo de sexo, sobre todo en los países de habla inglesa.
Sexo y gender, sex and gender, lo usaban como sinónimos y no. El género es un concepto sociocultural. El género es biológico. Y Graciela Hierro, una extraordinaria doctora en filosofía de México, lo sintetizó de esta manera. Género es la sexualidad socialmente construida. El género se refiere a todas esas características, conductas y comportamientos que la sociedad dice que son parte del hombre o parte de la mujer. Y a veces no se permite que los realicen unos u otros. Pero el género, insisto, es un concepto sociocultural. Otro concepto que nos importa para el tema que vamos a tratar es este de erotismo. Aquí la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dieron esta definición. Me gusta mucho cuando los jóvenes dicen que el erotismo se relaciona con esta capacidad de ser sensual, de dar y recibir placer. Tiene que ser un acto, decían ellos, lúdico. Acá lo ponen más académico, pero piensen ustedes qué es el erotismo para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes. Y a propósito les pregunto, y contéstenlo ahí en silencio si quieren, ¿cuándo terminará tu erotismo? Bueno, se me pasó preguntar. Creo que soy el más viejo de aquí. Podemos hablarnos de tú. Sé que en Colombia y Guatemala cuesta trabajo, pero bueno, les pido permiso para tutearnos y te pregunto, ¿cuándo terminará tu erotismo? ¿Te lo has preguntado? Y capaz que respondiste, pues cuando me muera. Y capaz que sí. Por cierto, esta estatua es del hermosísimo Museo Larco, allá en Colombia, que tienen un museo maravilloso. Me parece que las primeras estatuillas eróticas, yo diría, del mundo, verdaderamente están en Colombia. Bueno, si tú dijiste que tu erotismo va a terminar cuando muera, capaz que tienes razón, siempre y cuando no se aparezca un necrófilo por ahí y pues entonces haga de las suyas, que ya no te perjudicará tanto a ti, pero le das un favor a ese individuo. Pero quiero aprovechar esto para señalar que todos los seres humanos somos seres sexuados y que tenemos erotismo. Todas las personas tienen erotismo, pero cada uno lo tiene de su manera particular. Podemos coincidir en muchas cosas, pero en otras cosas seremos diferentes. Y aprovecho a decir que, por ejemplo, para las personas con discapacidad, sobre todo en la discapacidad adquirida, durante mucho tiempo los profesionales, incluso los de salud, están especialmente preocupados por la enfermedad. Dicen, queremos salvarle la vida, queremos que viva lo mejor posible y se concentran en esas cuestiones. Cuando son discapacidades de nacimiento, entonces se preocupan mucho porque aprenda a leer, porque aprenda a trabajar y cuestiones por el estilo, pero ¿y la sexualidad? Con gran frecuencia no aparece en el ámbito de las personas con discapacidad, sobre todo. Otro concepto que me parece importante, no lo voy a leer porque, pues ya saben, la Organización Mundial de la Salud lo pone gigantesco, pero me parece que la sexualidad se sustenta en tres grandes columnas. Una que tiene que ver con lo biológico, ¿qué soy, macho o hembra? Con lo psicológico, ¿qué me siento, hombre o mujer? Y otra columna que es lo sociocultural. ¿Qué hago? ¿Qué me atrevo a hacer? ¿Qué no me atrevo a hacer? Porque me dicen que está prohibido. Sin embargo, la sexualidad en muchas especies distintas a nosotros, está claro que no todos los animales son humanos, pero todos los humanos somos animales. Sin embargo, en una gran cantidad de especies,
la sexualidad, el sexo, está relacionado con la reproducción. En los seres humanos no, pues no tenemos instintos, tenemos pulsiones. Entonces, lo nuestro se rige por lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural, pero no se restringe la sexualidad ni a lo erótico ni a lo reproductivo. Me gustó mucho esta foto que tomó Spencer Tracy la vez que vino a México, y ya saben, pide que la gente se desnude. Y me encantó que este hombre en silla de ruedas se pusiera ahí, porque las personas con discapacidad son seres humanos, tienen sexualidad, tienen erotismo, pero a veces no se advierten. Salud sexual es otro término que me parece importante, insisto, para esto que vamos a hablar. Me parece que esta definición de la Organización Mundial de la Salud es muy utópica. Un estado de bienestar físico, emocional y mental, social en relación con la sexualidad. Pues sí, no va a ser permanente, va a estar cambiando. Lo que me gusta es que se menciona el bienestar, que es lo contrario del malestar, y también que implica más cuestiones, no es solo lo biológico, sino que también tiene que ver con el contexto. Bueno, me excuso de esta imagen. No se hacen así las vasectomías en México, pero esta imagen me la dio un médico que trabaja en el ISSSTE, digamos que los contrarios del IMSS. Pero bueno, nada más para cambiarle un poquito. Introduciéndonos en el tema, la sexualidad es un derecho de todos los seres humanos, pero en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamada por la ONU en el 2006 y puesta en práctica a partir del 2008, el artículo 25 en su fracción A, dice que proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y programas de salud pública dirigidos a la población. Me interesa señalar que podemos hablar de salud sexual y también de salud reproductiva. Son dos cosas diferentes. Durante mucho tiempo se manejó junta salud sexual y reproductiva, pero una cosa es la salud sexual y otra cosa la reproductiva. No puedo extenderme más, pero les pediría que pensaran, ¿por qué? ¿Para qué tienen relaciones coitales sexuales las personas? ¿Para qué? Y van a ver que mucha gente contesta luego, pues para reproducirse. Esa es una respuesta que va a estar ahí muy presente. Y se los dejo de tarea. Piensen en el último mes, en los últimos 30 días, cuántas personas de las que me están escuchando tuvieron relaciones sexuales nada más con el fin de reproducirse. Y van a ver que casi nadie levanta la mano, ¿sí? La gente tiene relaciones coitales por diferentes motivos y a veces el reproductivo es uno de los que menos aparece. Hay una gran cantidad de falacias sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Sé bien que en los libros aparece como mitos de la sexualidad. En lo personal no me gusta que mitos se use como sinónimo de mentira. Para mí, los mitos fueron respuestas que elaboraron algunas sociedades en determinados momentos. Y las falacias son pensamientos, argumentos que se hacen con el fin de engañar. Hay falacias sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, se dicen, es que no son atractivos, son asexuales, son como niños, no tienen intereses sexuales. Y si hay una disfunción sexual, la intimidad sexual es imposible. No deben formar parejas, pues el sexo es para procrear. Y además dicen que sexo es igual a coito, y si tienen coito hay que terminar forzosamente en orgasmo.
Entonces piensen ustedes en todas estas cuestiones y verán que muchas de estas, si no todas, son mentiras, son falacias. Esto de que dicen que son asexuales, si nos fuéramos a la etimología, asexual significa sin sexo, es decir, sin esta parte biológica de los genitales. El compañero Javier Lizarraga Cruchaga decía que no son asexuales, que serían aneróticos, que no se les antoja el placer erótico sexual. Hay barreras, sin embargo, para que la gente hable sobre su sexualidad. Por ejemplo, entre los pacientes, la presencia de familiares o amigos durante las consultas. Con gran frecuencia, la persona con discapacidad es llevada por un familiar y a veces los profesionales de la salud hablan con la otra persona y no hacen caso a la persona con discapacidad. Una de las barreras, decían Calabró y Manuli, que les contestaron algunos consultantes, es que no se les pregunta. Esto que les digo, como que se ignora, se toma en cuenta al que le acompaña. Muchas personas con discapacidad tienen vergüenza para hablar sobre su sexualidad. Más, por ejemplo, imaginen un hombre de la edad que quieran, en lesión medular, hablando con una médica joven. Se va a penar y no le va a querer hablar al respecto. Estas personas tampoco tienen idea de lo que es la sexualidad normal, cómo cambia al envejecer o al enfermarse. Tampoco saben a quién preguntarle. Y en algunos países esto de los seguros es importante. Acá en México y en Estados Unidos, la sexualidad no se considera que debe ser cubierta por los seguros. Pero también hay barreras médicas o de los profesionales de la salud. En el Reino Unido, 6 de cada 10 pacientes con artritis reumatoide se quejaron de que nunca se les preguntó cómo había afectado la enfermedad su desempeño sexual. 6 de cada 10. Calabró y Manuli nos dicen, los médicos, así como las enfermeras y los psicólogos, podrían no sentirse cómodos al plantear preguntas sobre temas sexuales, a menudo debido a la falta de educación y capacitación en la fisiología y psicología de la sexualidad humana. Sabemos mucho de medicina, pero de sexualidad y erotismo, los médicos, las médicas, poco. Y a veces decían estos profesionales de la salud, es que es un tema muy íntimo y no quiero invadir la intimidad de las personas, aunque haya revisado los pechos de la mujer para ver si tiene alguna protuberancia, el ano o la vagina, que por supuesto son también partes íntimas. Dicen que se puede avergonzar o molestar el paciente y que requiere mucho tiempo. En realidad son excusas o racionalizaciones, dirían los psicoanalistas, para no entrarle a esta temática. Y hablando de barreras para el acceso a la salud por parte de las personas con discapacidad, ¿qué les parece esta? Están muy bonitas las escaleras pintadas con ese logo dedicado a las personas con discapacidad motora, pero pues es una falta de respeto. Hay derechos sexuales y reproductivos. No los vamos a leer. Pertenecen a una cartilla, a unas cartillas que tenemos acá en México, y si están interesados, con mucho gusto se los podemos compartir. Ya saben, le dicen al doctor Juan Manuel Guzmán y él, de su propio archivo o yo, se los podemos compartir. A mí me parece que hay logros. Hace 2 años me invitaron a Cuba a un simposio sobre planificación familiar y les dije sí voy, pero voy a hablar de planificación familiar en personas con discapacidad, que es un tema menos tocado aún. Y yo me puse a revisar y hay logros como estas instituciones, incluso la Organización Internacional del Trabajo, han propuesto políticas, han financiado investigación y programas en distintos países en todo el mundo. Se habla un poco más de esto, hay magníficos discursos. Yo siempre he dicho, Francisco Delfín Lara, que la gente puede hacer hermosísimos discursos. Lo que está difícil
es vivirlos. Pero hablamos y hablamos y hablamos. Existen leyes, existen convenios internacionales, existe legislación federal y estatal, pero pues ponerlas en práctica no siempre acontece. Según yo, hay muchas deudas. Por ejemplo, creo que estos temas tienen que tratarse no solo en las zonas de privilegio, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, las principales ciudades de los países. No, hay que llegar a todos los rincones. Hay que brindar educación integral de la sexualidad a todas las personas. Pero si esa educación integral de la sexualidad no llega a todo mundo, mucho menos a las personas con discapacidad. Hay propuestas de inclusión para hablar sobre educación de la sexualidad. Esto significa que las personas con discapacidad podrán ir a cualquier aula, pero el profesorado no está capacitado para tratar con personas con discapacidad. Ni modo, lo tengo que mencionar. La influencia del modelo médico tradicional, no el modelo de la medicina de rehabilitación, pero el otro sí, sigue estando presente incluso en las personas con discapacidad. Sí, y ahí se pretendía curar la enfermedad para incorporar a ese individuo a la sociedad productora. Obstaculizar la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad, pues les fastidia mucho. Lo mismo que obstaculizar su potencial erótico sexual. A veces les ponemos muchos obstáculos. Hay más deudas. El tema de la sexualidad y la discapacidad, lo hemos tratado acá con el doctor Juan Manuel, y me imagino que en algunos países de ustedes, pero decía una compañera Roxana Pacheco, es un tema poco tratado en los congresos, porque hasta 2023 se realizó en la Ciudad de México el primer Congreso Internacional sobre Sexualidad en la Discapacidad. Señalan también las personas con discapacidad que los profesionales de la salud carecen de perspectiva de discapacidad, mantienen las falacias sobre la sexualidad y no se les brindan las herramientas para tomar en cuenta a los profesionales de la salud, a esta población. Y lo mismo le pasa a los educadores. No hay respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se requiere mayor involucramiento de los familiares. Y ni modo, tengo que mencionar, no se acepta la divergencia sexual, la diversidad sexual. Tenemos que pensar que las personas con discapacidad también pueden ser homosexuales, transexuales, pansexuales, y a veces eso afecta al profesional de la salud. Estas personas carecen de educación integral de la sexualidad, pero recurren al Internet. Y el Internet tiene una gran cantidad de información sobre sexualidad, pero también puede ser el ciberbasurero. Entonces, tenemos que tomar todas estas deudas, pensar en ellas y ver qué podemos hacer al respecto. Hay unas problemáticas que han estado y siguen todavía. Hay una nula o distorsionada información sobre sexualidad para los profesionales de la salud y para las personas con discapacidad. E insisto, hay que tener cuidado con lo que aparece en las redes. La población general aplica la otredad cuando se relaciona con personas con discapacidad. La otredad significa que se ve de muy distinta manera como alguien que puede ser agresivo, que no sé cómo tratar, lidiar a las personas con discapacidad. Otra cosa, las personas con discapacidad son muy diferentes entre ellas mismas. Generalizar cómo son las personas con discapacidad es un gran error. La discapacidad pueden ser, pues ya saben, desde físicas, intelectuales, un montón, y entre las personas con discapacidad física también hay grandes diferencias. La sobreprotección, que a veces la tenemos conceptualizada, que ocurre en las discapacidades congénitas, también se lleva a cabo en personas que tienen discapacidades adquiridas, pero hay quien dice que la sobreprotección es una agresión, es una forma de maltrato.
las personas con discapacidad son más susceptibles de padecer distintos de abusos que van desde los físicos, psicológicos, incluso los sexuales. Aunque teóricamente ya no existe la institucionalización, son pocos los espacios donde estas personas pueden socializar y los espacios a veces no son amables. Las ciudades no siempre toman en cuenta a estas personas y si las ciudades no las toman en cuenta, las poblaciones que son más pequeñas y con menos recursos, pues mucho menos. Entre más pronto mejor. Y esto, aunque parezca que no tiene que ver, creo que tiene que ver mucho. Las intervenciones de rehabilitación sexual tras un ictus, tras un accidente vascular cerebral, pueden mejorar significativamente el funcionamiento y la satisfacción sexual de las personas. Hay que hablarles de su sexualidad desde que están hospitalizadas las personas. Y considerando los diversos factores que influyen en la sexualidad, se requiere un enfoque interdisciplinario para la rehabilitación sexual. No basta con el especialista en medicina de rehabilitación. Hace falta un equipo, y ustedes mejor que yo lo conocen, que va a estar integrado por enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, ojalá haya sexólogos y sexólogas, terapeutas sexuales en esos equipos. Me llamó la atención un modelo integral de las disfunciones sexuales en la esclerosis múltiple. Dicen, las dividen en varias categorías. Dicen la disfunción sexual primaria en la esclerosis múltiple se debe directamente a las lesiones, a los déficits neurológicos que afectan la respuesta sexual. La disfunción secundaria, dice, se atribuye a impedimentos físicos asociados con la enfermedad y los síntomas que afectan la respuesta sexual. Esto incluye la espasticidad, las contracturas, la fatiga, los síntomas cognitivos y también los medicamentos que pueden producir disfunciones sexuales. La disfunción terciaria, dicen, surge como resultado de los problemas psicológicos, sociales y culturales relacionados con tener una enfermedad crónica discapacitante. Creo que este modelo también lo podemos aplicar en nuestras pacientes, con nuestros pacientes. Pueden usar ustedes algunas pruebas que están en internet y si no, también se comunican con el doctor Guzmán y se los proporcionamos. La escala de la experiencia sexual de Arizona mide deseo, excitación, erección del pene, lubricación vaginal, capacidad para alcanzar el orgasmo y satisfacción con el orgasmo. Hay otra prueba, el índice de función sexual femenina, el índice internacional de función eréctil y me parece que es muy importante la escala de Hamilton para la depresión, porque muchos de nuestros pacientes, sobre todo al principio, tienen depresiones y juegan con la idea del suicidio. Hay algunas actividades que pueden realizarse. Por ejemplo, las intervenciones de rehabilitación sexual que incluyen educación sobre salud sexual. Tenemos que hablar sobre salud sexual y tenemos que hablar con aquellas cosas que van a potenciar, que van a incrementar su salud sexual. Ejercicios experienciales para la conciencia corporal. Pues ustedes saben que muchos de nuestros pacientes tienen alteraciones en la sensibilidad, pero también se acuerdan de aquel viejo concepto que hablaba del orgasmo fantasma, de cómo se pueden ir desplazando las sensaciones a otros lugares que conservan la sensibilidad y se puede desencadenar un orgasmo. Están muy de moda y son muy efectivos los ejercicios del suelo pélvico y todo lo que ahora conocemos con el mindfulness. Estos son ejercicios basados en la atención plena. También ayudarles a trabajar en cómo pueden planificar sus objetivos y trabajar sobre todo
estas cuestiones relacionadas con la ansiedad. La ansiedad y la autoobservación son problemáticas muy importantes y que tienen que ver con las disfunciones sexuales. Los individuos que se están autoobservando, los individuos que tienen ansiedad de desempeño, ponen en práctica su sistema nervioso simpático y ese sirve para bloquear la respuesta sexual. En realidad podría ayudarnos mucho llegar a la actividad sexual mejor con el funcionamiento del sistema parasimpático, que es el de la tranquilidad, que es el de la calma y que nos permite tener un mayor disfrute. La educación sirve para el empoderamiento sexual. Y esto se usa mucho, sobre todo en el tratamiento de la ansiedad en las mujeres con lesiones de la médula espinal. Pasan curiosas, sabemos cosas curiosas. Sabemos que una gran cantidad de mujeres con lesión medular pues puede presentar disfunciones sexuales, pero estas disfunciones sexuales van a ser menores o van a surgir con menor frecuencia en las mujeres jóvenes. Pero la ansiedad ayuda mucho a estas cuestiones. Ayuda a que tengan problemáticas. Ahora bien, ¿qué hacer? La capacitación para con la gente que estamos trabajando, para el equipo interdisciplinario o multidisciplinario con el que vamos a atender a nuestros problemas. De entrada nos queda claro que los problemas sexuales son más frecuentes en pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Bueno, todo mundo puede tener problemáticas sexuales. Disfunciones sexuales es otro rollo. Pero todos los seres humanos, me atrevería a decir que todas las personas que estamos presentes en este momento, aunque sea virtualmente, alguna vez hemos tenido una falla en la sexualidad. No tuve erección, no me excité, no llegué al orgasmo, eyaculé muy rápido. Todas las personas tienen problemas con su sexualidad, menos mis amigos. No sé los de ustedes, pero mis amigos dicen que ellos nunca fallan. Pero de ahí en fuera, todos los demás mortales podemos tener problemáticas. Disfunciones sexuales es otro rollo. Una disfunción sexual se refiere a la alteración de una o más fases de la respuesta sexual que resulta frecuente y que produce molestias al individuo o a su pareja. Cuando digo respuesta sexual me refiero a la propuesta de Masters y Johnson, aquel par de investigadores estadounidenses, William H. Masters y Virginia A. Johnson, que en 1966 publicaron un clásico, un libro clásico, Respuesta Sexual Humana, y en 1970 publicaron otro, que fue el de incompatibilidad sexual, y ahí empiezan a hablar de disfunciones. Ellos decían que la respuesta sexual humana podía graficarse. La primera fase era de excitación, donde ocurren la erección o la lubricación. La meseta, decían ellos, es el lapso que transcurre desde la excitación al orgasmo, es decir, el parámetro es el tiempo. La fase de orgasmo se refiere a una serie de incontracciones involuntarias, sobre todo en la pelvis, y sensaciones subjetivas que, por supuesto, pues son muy diferentes para cada persona, y había una fase de resolución donde todos esos cambios dejaban de estar presentes. Y entonces la disfunción sexual era la alteración de uno o más de esos cambios que fastidiaba al individuo o a su pareja. Entonces, las disfunciones sexuales se presentan en la gente normal, pero más en las personas con discapacidad o quienes tienen enfermedades crónicas. La capacitación integral
del tema de la sexualidad resulta de fundamental importancia para los profesionales de la medicina de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque es necesario comprender, aceptar que la sexualidad es una parte fundamental, la salud sexual, de la salud del individuo. Pero tendríamos que conocer cuáles son las cosas que componen esto de la sexualidad. Ahorita hemos mencionado cosas muy biológicas, propuesta por Masters y Johnson: la erección, la lubricación, la eyaculación, el orgasmo. Eso es muy, muy biológico. Pero esto es todo, está acompañado de un montón de cosas. Vamos a ver que puede haber erotismo sin actividad coital. Y eso es necesario que lo tengan presentes. Un enfoque profesional para la atención de la salud en ámbito de la rehabilitación debe ser proactivo, es decir, debemos de ir con nuestros pacientes y hablar al respecto. Tiene que integrarse en la estructura de la atención médica rehabilitadora, pero para eso hay que capacitarse, hay que tomar cursos, hay que actualizarse y sobre todo reflexionar sobre lo que acontece con mi propia sexualidad. En México decimos, es re bonito lavar ajeno, pero vale la pena ver cómo está mi sexualidad, cómo me siento, soy capaz de hablar de erecciones, de lubricación, de penetración, de masturbación, de relación oral, de relación anal con mis consultantes, o me empanico o me da miedo, porque si eso sucede, obviamente no voy a poder lidiar con la situación. Vale la pena también percatarnos que los problemas de la salud sexual pueden ser muy diferentes, muy distintos, y vale la pena contemplar que puede haber influencias biosociales, así como puede haber biológicas, pues puede haber psicológicas, puede haber culturales. Por ejemplo, la religión juega un papel fundamental en todo lo relacionado con la sexualidad. Y vale la pena, insisto, que el equipo sea multidisciplinario. Y los tratamientos, bueno, sí se va a poner en práctica muchos de los que están establecidos, pero verán que hace falta mucha creatividad también. Ahora, cuando ya tomamos los cursos, cuando ya decimos que aceptamos que la sexualidad es algo muy complejo, pero que debe ser tomado en cuenta para tratar con nuestros pacientes, una actitud positiva no basta. Hace falta que esos conocimientos los pongamos en práctica, porque si no, pues tengo esta cosa muy positiva, pero no converso, no hablo, no analizo qué es lo que pasa con mis consultantes y entonces, pues no van a bastar. En un curso que dieron Pierre Skedl y Bender en el 18, encontraron que después de haber capacitado a estos profesionales de la rehabilitación, se sintieron más capaces de hablar de la sexualidad con sus pacientes. Y oh sorpresa, cuando el paciente notó que fue interrogado, que fue entrevistado y se habló de manera respetuosa sobre su sexualidad, fueron más capaces de hablar y decir lo que les acontecía, lo que les sucedía. Pero ojo, es importante que esto no se haga nada más en unas cuantas ocasiones. Lo ideal sería ponerlo en práctica con todos nuestros consultantes, averiguar qué es lo que sucede. Sobre todo en las cuestiones de la discapacidad adquirida, se cambia el panorama, se cambia el mundo del individuo. Si el individuo mide 1,80 después de un accidente que le deja una lesión medular, pues va a estar sentado en una silla de ruedas, donde su estatura disminuye considerablemente. Y eso, por ejemplo, entre los hombres, pues pega mucho jerárquicamente. Tampoco va a tener la misma probabilidad de trabajar, y eso en un hombre
afecta mucho, va a tener menos dinero, menos capacidad para invitar a la gente y se va a sentir muy mal. Los accidentes, lesión medular, afectan mucho la masculinidad. Una masculinidad que a mí me parece que se sustenta en una gran inseguridad. Los hombres con gran frecuencia actuamos nuestra masculinidad. Caminamos como si lleváramos 2 sandías en los brazos, todos rígidos, mirando así muy fijamente y poco atentos, poco amables. Cuando se pierde la movilidad, cuando se pierden ciertas capacidades, esto afecta la masculinidad del hombre y afecta su respuesta sexual. Vale la pena hacer un enfoque integral, un enfoque completo que abarque lo más posible la vida de estas personas. Pero, insisto, resulta de fundamental importancia no actuar como islas. Necesitamos de un equipo. Por supuesto, el especialista en rehabilitación, pero también valdría la pena que se incorporaran sexólogos, voy a hablar así, pero personas de uno y otro sexo, sexólogas, psicólogas, terapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y demás especialistas que se requieran, porque es muy factible que se percaten que necesitan la asistencia, las ideas de otras personas, un grupo que se puede ir ampliando. Ginecólogos, urólogos también pueden incorporarse y a veces deben incorporarse. Tener muy presente lo que se dijo desde el 2006, que la sexualidad es un derecho inherente de todos los seres humanos, pero no existía, no se daba. Por eso es que en el 2006 se tuvo que puntualizar que las personas con discapacidad tienen derechos sexuales. Tienen derechos sexuales, hay que respetarlos. Ahora, no basta con capacitar en sexualidad al equipo, al médico, sexólogos, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales. Es necesario reformar las instalaciones y los equipos, porque con gran frecuencia la gente con discapacidad llega a las instancias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud sexual, llegar a la mesa de exploración, la mujer en silla de ruedas, y ahora pásese a esta mesa, pues está dificilísimo hacerlo. Hay que trabajar en todas estas cuestiones. Las clínicas tendrían que tener capacidades físicas, características físicas que permitieran la movilidad de las personas en sillas de ruedas o con ayudas para transportarse, para movilizarse. Entonces, está bien que los profesionales de la salud se capaciten, pero también hace falta algo, hacer mucho en estas instalaciones. Hay, ni modo, tengo que decirle, instancias de salud para el tratamiento de la rehabilitación que a veces no cuentan con rampas, las instancias dedicadas a trabajar con personas con discapacidad. Entonces, falta mucho por hacer. Eso resulta muy difícil porque no depende de los profesionales de la salud, depende de las esferas políticas y esas, bueno, no sé en sus países, pero pueden cambiar de régimen en régimen. Ahora también Calabró vuelve a decir que el bienestar sexual se considera uno de los aspectos más importantes de la capacidad, de la calidad de vida de las personas. Está visto que la sexualidad y la calidad de la vida sexual de las personas incide en su calidad de vida, ¿sí? Entonces, en estas personas con discapacidad, eso también resulta de fundamental importancia. Y durante muchos años, durante cientos de años, les estuvo negado esto. No se les permitía. Recuerdan ustedes, a veces se decía que la gente con discapacidad no se reproduzca
porque van a traer más hijos con discapacidad y entonces el mundo va a estar poblado de gente con discapacidad. Falacias totales, no todas las discapacidades se heredan. Y si no se quiere que alguien con discapacidad se reproduzca, pues también los métodos anticonceptivos existen desde hace mucho tiempo. Pero quiero también mencionar que cuando hablamos de salud sexual y salud reproductiva, debemos de tomar en cuenta en nuestros consultantes también todo lo relacionado, por ejemplo, con las infecciones de transmisión sexual. Es importante considerarlo, porque no por tener una discapacidad va a estar ausente ese peligro. Conviene brindar educación integral de la sexualidad a nuestros pacientes, sí, a nuestros pacientes que llegan con lesiones medulares, con las lesiones que ustedes quieran y que van a rehabilitación. Ayuda mucho la educación integral de la sexualidad. Pero también recordemos que la gente no llega a veces con una sola discapacidad. Puede llegar con diversas discapacidades. Entonces, estas clases, estos talleres, estos cursos sobre educación integral de la sexualidad tendrían que ser basados no solo en evidencia científica, sino en las características de las personas. Porque si tienes una persona ciega, pues el braille, ¿sí? Y otras cuestiones muy, muy específicas. Pero me importa mucho este renglón de lo laico, ¿sí? Porque una gran cantidad de religiones han considerado, bueno, recuerden ustedes que durante mucho tiempo se consideró que la discapacidad podría ser un castigo divino por algo que hicieron no solo los padres, sino 5 generaciones atrás. Entonces se consideraba esto, la gente tiene esta problemática porque hizo algo malo. Y además les pedían mucha resignación. Ya no puedes caminar, entonces ya ¿para qué vas a tener relaciones? Resígnate a vivir ya que estás aquí y que puedes relacionarte con otras personas. No, lo ideal es que la educación integral de la sexualidad sea laica, sea objetiva y sea actualizada. Lo que ya he estado mencionando, hay que brindar los servicios de salud sexual y la salud reproductiva, pero insisto, hay una gran cantidad de barreras que interfieren con esto. Y las barreras no solo son físicas, sino que pueden ser actitudinales. Por eso insisto, el que el profesional de la salud revise su propia sexualidad. Y si a lo mejor dice, yo no soy capaz de trabajar con una persona homosexual o considero que es inaceptable que alguien sea transexual, que sea capaz de canalizar a ese paciente con otra persona que sí tenga esa apertura, pero que no le niegue y que no le diga no se puede hacer más al respecto. Y esta otra cuestión, vale la pena respetar la toma de decisiones informada de nuestros pacientes. Estamos hablando aquí de, bueno, rehabilitar la actividad sexual de las personas con discapacidad, pero también vale la pena tener presente que puede haber personas que no quieran ejercer su potencial erótico sexual. Entonces, eso debe de ser respetado. No tenemos que insistir, no tenemos que decir, bueno, toda la gente debe de tener relaciones sexuales. Pues no, a lo mejor no las quiere tener. Y ahora hay magníficas ayudas médicas. Por ejemplo, hablando de la lesión medular, pues durante mucho tiempo se pensaba que el hombre en automático ya no iba a tener erecciones y que por lo tanto ya no se iba a poder relacionar. Pues ustedes mejor que yo saben que hay hombres que siguen conservando la capacidad eréctil. A lo mejor no con estímulos psicológicos, pero a lo mejor sí hasta con estímulos paradójicos en la actividad erótico-sexual. Y también desde que surgió la pastillita azul, pues una gran cantidad de gente recuperó esta posibilidad de tener erecciones, pero también hay que tomar en cuenta otras cuestiones. La pastillita azul va a facilitar que haya erección, pero hace falta estimulación.
Y una gran cantidad de mujeres se quejaron de que los hombres con la pastillita azul tenían erecciones y eso era lo único que les importaba, tener la erección, no cómo disfrutaba o no la pareja. A él le interesaba mucho la erección. Y bueno, no sé en otros países, pero acá en México una gran cantidad de hombres y a veces también de mujeres están especialmente preocupados por la erección, por la penetración, por la eyaculación, aunque a veces queden en carácter de defunción, porque se ha visto que algunos hombres después de eyacular alcanzan a decir buenas no y se quedan cuajados, se quedan dormidos. No, la erección, si este individuo ya va a tener erección, pues puede tomar en cuenta que tiene todo este tiempo y la habilidad, la capacidad, ojalá tuviera la disposición para brindar caricias a la otra persona con lo que está ahí y no pensar solo en su placer. Lo que decía hace rato, respetar la diversidad sexual, pues sí, puede tener una lesión medular y ser homosexual o puede ser transexual. Eso no va a obstar para que yo diga, no, pues no le voy a atender, porque yo no atiendo a ese tipo de personas. Si hay gente que sigue considerando que la homosexualidad es una enfermedad, pues con más razón debe de tomar estos cursos. Desde 1974, recordemos, que el Manual para la Clasificación de Enfermedades Mentales dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Las preferencias sexuales o las orientaciones sexuales son normales. No me gusta usar la palabra normal, pero se acepta que existan en los individuos. Se puede ser homosexual, se puede ser heterosexual, se puede ser bisexual, y eso no significa que alguien tenga un padecimiento, una enfermedad. Hay que, por supuesto, elaborar una valoración integral y la historia clínica siempre será la reina para los médicos. Vamos a tomar en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y socioculturales. Y ya ustedes mejor que yo, manejan si es necesario el recurrir a exámenes de laboratorio o de gabinete y aquellas pruebas que les sugerí que se pueden usar con unas personas para obtener un diagnóstico concreto y específico que por supuesto puede variar, pero que nos servirá para tratar un plan de estudio. Ahora, que a mí me parece que lo ideal sería hacer algo así como trajes cortados a la medida, porque cada persona es diferente y cada persona merece el respeto y un trato individualizado, personalizado, porque es alguien distinto. Si no tiene pareja esta persona, bueno, hay que platicar con la familia todas las cosas o algunas de las cosas que vamos a hacer. No todo, porque hay que respetar su intimidad. Pero si tiene pareja, resulta de fundamental importancia que esa pareja entre al tratamiento. Esto es parte de la bibliografía a la que recurrí para armar esto. Y antes de despedirme, quiero platicarles que acá en México tenemos una deidad prehispánica, Tlalzolteotl. Se decía que era la diosa de la medicina, porque se comían las porquerías de los seres humanos, es decir, las enfermedades, y entonces ya estaban bien. Hay muchas representaciones de Tlalzolteotl, pero a mí me gusta mucho esta, en que esta diosa está pariendo. Si se fijan, aquí está pariendo. Pero dice el mito que se está pariendo a sí misma. Entonces, yo les invito a considerar que podemos ser como Tlalzolteotl, porque cada una de las personas que estamos aquí nacimos en un contexto y nos metieron creencias y nos metieron ideologías sobre la sexualidad de las personas, sobre la sexualidad nuestra y sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Pero después de muchos estudios ustedes, de interactuar con otras personas, de asistir a distintos eventos, algunos como estos, pues hemos tenido muchas cosas
las hemos metido y si fuéramos como las vacas, nos pondríamos a rumiar todo eso, esos conocimientos, para después, como Tlalzolteotl, parirnos a nosotras mismas, porque vamos a ser diferentes. Muchas, muchas gracias. Terminé a tiempo, creo. No te oigo, tienes tu micrófono. Abras el micrófono, ya están. Bueno, pues como les comenté, la experiencia que estamos escuchando de parte de nuestro doctorado en sexología, qué bárbaro, nos abrió eh, la llave de las neuronas para que pensemos en este tema y la verdad es que hay mucho, mucho todavía por hacer. Él afortunadamente mencionó los logros que se han tenido hasta la fecha, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando en este aspecto. Hay preguntas interesantes en obvio de tiempo, te las vamos a hacer llegar, Paquito. Aquí hay una de Itzel Silva, para que vean que sí las tomamos en cuenta, de Hernando Restrepo, de María Salcedo. Se las vamos a hacer llegar al doctor Francisco Delfín para que las conteste y si nada más les agradeceríamos que nos dejen su correo electrónico. De hecho, se registraron con su correo. Lo tenemos para enviarle la respuesta adecuada que la realiza un experto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que esperemos que la conferencia en este simposio haya dado respuesta a todas las preguntas que teníamos. Ya ven que una de las promocionales decía todo lo que quería saber sobre sexo, pero no se atrevía a preguntarlo, que es el título que apareció en una película, pero creo que nos habla exactamente de cómo estamos ubicados. Y a veces, cuando nosotros vemos que alguien da una conferencia sobre rehabilitación sexual y que lo único que hace es tomar diapositivas de otra conferencia que ha escuchado, pero pues que no conoce los conceptos ampliamente. Entonces, aquí sí estamos hablando con un experto que atiende pacientes con este tipo de problema. Anteriormente pensábamos solamente la rehabilitación sexual estaba encaminada a los pacientes que tenían, o a las personas con discapacidad que tenían lesiones medulares, a los hemipléjicos, pero para nada, ¿no? La disfunción sexual es más frecuente de lo que se imaginan, e incluso un paciente con síndrome doloroso lumbosacro tiene serias dificultades y todo este tipo de, de pacientes o personas con discapacidad pues requieren una asesoría y un apoyo legal. Doctor Francisco Delfín Lara, te agradecemos mucho esta participación. Aunque en la diapositiva decía que no se te abordaba el tema hasta el Congreso de Sexualidad en el 2023, a ti te consta que desde los años 90 siempre ha sido un tema que hemos abordado en los congresos de rehabilitación. Y además, como mencionaba, esto fue gracias a que un foro que abrimos para las personas con discapacidad, las agrupaciones, para preguntarles cuáles eran sus necesidades y con base en esas necesidades se elaboró el primer programa de rehabilitación integral del Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjeme decirle que esto se hizo en 1989, 3 años antes de que la Organización Mundial de la Salud, en 1992, declaró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre, fue en 1992. Los 3 años antes nosotros ya estábamos preguntando a las personas y esto se hizo en la Semana de Solidaridad con las personas con discapacidad, que en ese tiempo, como la palabra de moda era solidaridad, se llamó Primera Semana de Solidaridad con la población minusválida, que en ese tiempo se decía, pero como ya mencionó Paquito, y gracias a la Convención Internacional, las personas con discapacidad, lo correcto es decir, así como lo describí, persona con discapacidad. Muchas gracias a todos los Oye, asistentes. me hubiera gustado que prendieran su cámara para tomarme una foto y que la gente me Bueno, creyera. el shot screen, ¿lo puede usted, Erika? Sí, 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 sí. a ver que aparezcan todas. Para presumir, ¿no? Así es, Que sí, sí, estuve sí. en esto. Para que Muchísimas aparezcan, gracias. prenda su pantallita, para que aparezcan Sí, todos acá en foto, un shot screen para que vean toda la cantidad de personas. Bueno, llegamos a 75 asistentes en esta ocasión, pero hay que recordar que los que están trabajando y no pudieron conectarse ahora, pueden verlo en la grabación queda el sitio de Socilar, que es la Ley de la Acción Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, que en este caso es el enlace
se puede ver todas las fotos, Erika. Podemos Sí, proyectar una. señor. Eso, hombre. ¿Con quién estamos hablando ahora? Con la... Hasta se peinaron como Carolina se Sí, estaba peinando. se lavaron las orejas ahí. Todo. Doctor Jorge Hernández, que siempre me lleva a hacer sufrir a la gente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Neurología, exacto. Bueno, muy bien, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Ya tengo que presumir Ok, que estuve con perfecto. ustedes y que me aguantaron. Muchas Bueno, pues gracias. gracias el ponente, agradecemos al anfitrión que fue la Asociación Colombiana de Rehabilitación, cuyo presidente es el doctor Anderson Rosso, a Martí Timamura, que es la vicepresidente de la Junta Directiva de Socilar, y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Pueden seguir haciendo preguntas y nosotros se las hacemos hacer llegar al doctor Francisco Delfín. Gracias, nos despedimos y esperamos que haya sido de utilidad, sobre todo en beneficio para quien es el objetivo terminal de todos nuestros programas, las personas con discapacidad. Saludos a todos, buenas noches.